profesor. Somos el grupo 7, de cual lo conforman Henry Díaz, Romero Falcón, Alexander Soto y quien le habla, Alexander Bravo. Le explicaremos a continuación sobre las políticas económicas y el equilibrio, modelos ISLM y Mundell-Fleming. Bueno, yo les voy a hablar sobre el modelo ISLM, el equilibrio interno y la política monetaria. El modelo ISLM analiza cómo las políticas económicas y los cambios en las condiciones económicas influyen en el equilibrio general de dos mercados, de bienes y servicios IS y de dinero LM. Nos permite visualizar la relación de estos tipos de interés y el nivel de producción, lo que nos permite evaluar el impacto de la política fiscal y monetaria de la economía. Además, resaltan las interacciones de ambos mercados, dándonos a entender que no podemos estudiarlo por separado, porque si no, no podríamos entender muy bien esta dinámica económica completa. El equilibrio interno. La estabilidad macroeconómica de un país integrado internacionalmente depende del equilibrio interno y externo. El equilibrio interno se alcanza cuando el PBI llegó a su nivel de pleno empleo con la inflación controlada, lo que nos garantiza un pleno empleo y una estabilidad de precios. Las políticas monetarias. Los bancos centrales utilizan la política monetaria para controlar las fluctuaciones económicas y lograr la estabilidad de precios, manteniendo la inflación baja y controlada. En las economías avanzadas y en desarrollo se establecen metas explícitas de inflación. La política monetaria se ajusta ejecutando la masa monetaria, principalmente mediante operaciones de mercado abierto donde influye la tasa de interés de corto y largo plazo, afectando la actividad económica y reducir la tasa relaja la política monetaria, mientras que incrementarlas las endurece. Gracias. Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? Continuando con la exposición, quien le va a hablar es Alexander Miguel Soto Lázaro. Hablaré del modelo mundial Fleming, modelo ISLM en una economía abierta del Perú, donde hice el índice y cómo ha sido estructurado el trabajo, la cual pasaré a la introducción. El modelo Fleming es una herramienta analítica que permite entender las dinámicas económicas en una economía abierta, como la economía del Perú, combinando la teoría IS y LM con consideraciones de comercio internacional y flujos de capital, siendo útil para evaluar el impacto político, económico en un contexto más globalizado. Capítulo 1, hice en una economía abierta del Perú del modelo Fleming, donde hablo de los componentes del modelo curva IS, curva LM, donde hablo de datos estadísticos y variables cuantitativas, de la cual explico del año 2023 la variable del PBI, crecimiento del PBI, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, gasto público, exportaciones e importaciones, valorizado en millones y en porcentajes. También hablo de los conceptos claves, la cual lo he definido en una economía abierta en equilibrio, la cual se divide entre la curva ISM, curva LM, tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijos, cambio móvil, sector público, sector privado. También hecho de la interacción con el resto del mundo, la cual hablo de tipo de cambio flexible, apreciación, depreciación, inflación, relativa del mercado, movilidad de capital, inversión extranjera directa, flujo de capital, corto plazo, crisis externa, como se puede apreciar en el trabajo.
los efectos de la política económica en el Perú. Aumento de gasto público, impacto de ingresos, efecto de tipo de cambio, financiamiento del gasto, política monetaria, aumento de la oferta del dinero, efecto de la inversión y el consumo, devaluación del sol y la inflación. En conclusión, el modelo Fleming aplicado en el Perú proporciona un marco analítico, la cual acabo de expresarlo, evaluando la interacción entre la política fiscal, monetaria, comercio exterior y tipo de cambio, basados en tablas, ilustrando cómo las decisiones económicas impactan el equilibrio macroeconómico en un contexto de alta apertura. Fortalecimiento del marco monetario en el Banco Central y monitoreo. Estas son las dos recomendaciones que doy al trabajo. Doy pase a mi compañero. Buenas noches, Henry Díaz. Yo les voy a explicar sobre el modelo Mandel-Fleming con tipo de cambio fijo. En este tipo de régimen, el gobierno o el Banco Central intervienen para mantener el tipo de cambio estable. Y en este contexto tenemos dos partes que son muy importantes: la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal se ve como el aumento del gasto público o la reducción de impuestos, la cual es efectiva para aumentar la demanda agregada. Esto pasa porque el aumento de la demanda de bienes y los servicios internos pueden llevar un incremento a la demanda de importaciones, lo cual siempre va a presionar al tipo de cambio. La política monetaria en este régimen es ineficaz porque el Banco Central no puede ajustar libremente la tasa de interés. Si intenta reducirlas para estimular la economía, la salida de capitales aumentaría. Eso ocasionaría que los inversionistas buscaran mejores rendimientos en otros países y no en el nuestro, ¿no? Lo cual presiona también al tipo de cambio. En nuestro país, el Perú ha mantenido un tipo de cambio relativamente estable, aunque no estrictamente fijo, en el año 2022 y en el año 2023. El Banco Central de Reserva ha intervenido activamente en el mercado cambiario para así poder estabilizar y hacerle frente el sol peruano ante el dólar, ¿no? Utilizando reservas internacionales para evitar fluctuaciones muy bruscas. Durante este periodo, el BCR mantuvo una política monetaria contractiva al aumentar la tasa de interés para controlar la inflación, que llegó a su pico máximo, que fue el 8% en el año 2022. Y en cuanto a la política fiscal, el Perú no utilizó un gran estímulo fiscal en 2022 ni en 2023, pero sí hubo algunos programas de ayuda post-pandemia para todas las personas. Buenas noches, soy Alexander Bravo. Hoy voy a explicar sobre el modelo Mandel-Fleming con tipo de cambio flexible. En un sistema de tipo de cambio flexible, el valor de la moneda se determina por la oferta y demanda del mercado, sin intervención directa del Banco Central. En cuanto a la política fiscal, este tipo de régimen es menos efectiva. Digamos que, por ejemplo, si el gobierno aumenta el gasto público, esto suele llevar a un incremento en tasas de interés. Como resultado, en el país trae capital extranjero, lo que hace que la moneda local se aprecie, y en esta apreciación reduce las exportaciones netas, lo que contrarresta el impulso del gasto público. Por otro lado, la política monetaria es más eficaz en este contexto, dado que si el Banco Central decide reducir las tasas de interés, esto provoca una salida de capitales, depreciando la moneda local. Esta depreciación hace que las exportaciones sean más competitivas, estimulando la demanda agregada y favoreciendo el crecimiento económico. Bueno, aplicando esto en la economía peruana de los años 2022 y 2023, el Perú aún no ha tenido un tipo de cambio completamente flexible. El sol se ajusta
ajustado a las fluctuaciones de mercado en algunos momentos, especialmente en el 2022. Durante ese año el Banco Central de la Reserva del Perú tuvo que equilibrar su política monetaria debido a la inflación global y la volatilidad de los mercados. A pesar de que las tasas de interés se incrementaron en ciertos momentos, la depreciación del sol frente al dólar benefició a los exportadores y haciendo más competitivos los productos peruanos en el extranjero, lo que ayudó a compensar la menor demanda interna. Ya para el 2023, con la inflación más controlada, el tipo de cambio se estableció y el BCRP redujo su intervención en el mercado cambiario. Y en resumen de lo que hablé anteriormente, en el 2022 la política monetaria del Perú fue contractiva para controlar la inflación, aunque esto llevó a una apreciación temporal del sol, impactando con la competitividad de las exportaciones. A lo largo de este periodo, el Banco Central de la Reserva del Perú mantuvo un enfoque prudente, utilizando reservas internacionales como políticas monetarias contractivas para equilibrar la inflación y el tipo de cambio. Este comportamiento se ajusta bien al análisis del modelo Mandel-Fleming. Muchas gracias por su atención.